Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Agradecerles por su puntualidad, por su predisposición. Vamos a iniciar las actividades de esta semana. En esta semana vamos a trabajar en lo que es las programaciones de las fórmulas. El objetivo del día de hoy es hacer los cálculos matemáticos para obtener el resultado de las respuestas de los totales de la factura. Entonces es importante conocer, primero que nada, cuál es la mecánica, cuál es la forma en la que empezamos a hacer las operaciones matemáticas. Para eso recurramos un poco a la parte teórica. A la hora de declarar variables, hay que saber un poquito referente a cómo hay que programarlas. Primero que nada, tenemos que considerar que la computadora tiene una memoria que hace el guardado o el almacenamiento de los datos. Es decir que en mi computadora pues voy a imaginarme lógicamente pues que existen unos sitios donde se deban a guardar los datos. Es decir que en la memoria interna del computador se van a alojar información. Entonces yo acá adentro tengo que, como hemos hecho los años anteriores, tengo que declarar ciertos nombres de los sitios en donde se van a ubicar los datos, ya sea una computadora portátil o una computadora de escritorio. Todas tienen un fin de que la información se almacene para procesar. Es decir, nosotros no podemos simplemente tomar y decir, bueno, voy a hacer la operación. Entonces, algún dato toca ingresar a cada computadora. Entonces, tal vez probablemente necesitemos que un valor se almacene en una variable, otro valor se almacene en otra variable, y esas dos variables pues tengamos que hacer una operación matemática. ¿Ok? Entonces, básicamente, las dos se unirían y formarían una tercera variable. Por ejemplo, en este caso, las variables A, B, C. Entonces, hoy tenemos que considerar que para la programación debo crear estas variables, debo crear estos nombres de los sitios en donde se va a almacenar los datos. ¿Sí? Ahora, no olvidemos que en la programación orientada a objetos que estamos viendo en este año lectivo, hay que considerar que estamos trabajando con componentes, con objetos que estamos insertando en nuestro formulario, lo cual implica de que es necesario saber que la interacción que va a hacer el ser humano es en estas cajitas de texto, es en estos sitios donde nosotros vamos a ingresar los valores. Esa es la ventana por donde nosotros nos comunicamos con la computadora. Ese es el interfaz. ¿Qué es el interfaz? Pues el interfaz es la manera de cómo yo observo cómo los datos son ingresados. Porque si nosotros recurrimos a la imagen, por ejemplo, acá en la parte, nos damos cuenta de que ahí están las variables, pero yo no voy a escribir letras en la computadora, en el monitor, en el teclado o en el CPU. No voy a escribir letras, sino que internamente son como invisibles, pero internamente las toca crear. Entonces, esa programación es importante conocerla, el sentido hacia dónde vamos. Entonces, vamos a ir primerito memorizándonos cuáles son los que van a intervenir en esta operación. Por ejemplo, ¿qué les parece si primeramente identificamos cuáles son los que van a hacerse la operación? Por ejemplo, acá tenemos un dato que sería la cantidad, es decir, cuántos productos yo voy a vender. Entonces, a esta cantidad le voy a hacer una operación con el precio de cuánto vale. Entonces, aquí podemos decir que el text, ¿no es cierto? Text, ¿cuál? 2, ¿no es cierto? El text 2, que sería este que se encuentra acá, ¿no es cierto? Se va a multiplicar, vamos a poner aquí el símbolo de multiplicación, ¿por cuál? Por text, ¿no es cierto? Text 3. Y obtendremos ¿cuál? El text
4. En teoría, eso tengo yo que tener en cuenta, porque aunque no lo vea internamente en la computadora, eso es lo que se va a desarrollar. Si yo no entiendo esta parte, es difícil poder entender el resultado, cómo va a salir. Esa es la parte, como quien dice, teórica de lo que yo voy a hacer. Pero resulta que también tengo que declarar variables. Entonces, yo pudiera decir que el text2 es A, text3 es B, y text4 podríamos decir que es C. Entonces yo podría decir también que es lo mismo. Simplemente que yo acá, internamente en la computadora, en la memoria de la computadora, les voy a conocer con un nombre. Y en cambio, acá en el programa, el Visual Basic, les voy a conocer con otro nombre. Entonces yo tengo que primeramente crear estas variables. ¿Sí? Y con esas variables hago los cálculos matemáticos. Ya no con estos textos, sino que todo lo que se vaya a almacenar en estos de aquí se dirigirán a una variable. Por ejemplo, a la variable C. Es un ejemplo que les coloco. Usted puede poner cualquier variable. Pero resulta que cada uno tiene una diferencia de resultados. Él tendrá una diferencia, entonces ya no me podría poner la misma variable. Podríamos poner que esta es la C. Esta otra respuesta muy diferente, podríamos decir que esta es la variable de D. Y esta otra es un producto diferente, entonces tendríamos que poner una variable diferente. Entonces, ¿por qué lo tengo que poner diferente? Para que no se altere el resultado o se almacene un dato y se sobreponga o se borre o se, ¿cómo es la palabra? Se nos vaya a sobreescribir. Ahora, ¿cómo empezamos? Primerito, entendamos que estamos dentro de un formulario, el formulario número 5. El formulario número 5 tiene que conocer qué variables voy a trabajar. Y ventajosamente, nosotros ya hemos visto cómo internamente en algunas otras programaciones se observa el formulario número 5. Nos vamos a ubicar en la parte externa, no en ninguno de los objetos, en la parte externa, porque verán, cuando usted crea un proyecto nuevo, un formulario nuevo, perdón, usted se encuentra con la parte primerito en blanco, ¿no es cierto? Vamos a hacer un hito solamente por ejemplo nomás. Usted se encuentra con un formulario en blanco, ¿qué es lo que observa? Observa el fondo del formulario sin ningún objeto. Entonces esto va a ser como la función principal, es la parte más importante de todo el formulario, la parte en blanco, la hoja en blanco. Aquí tendríamos que nosotros empezar a codificar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy en la parte principal? Porque no hay ningún objeto. Acá ocurre lo mismo. Si me voy al formulario 5, tengo que ubicarme en la parte principal, que sería esta. Aquí es donde yo hago doble clic o ver código. Y nos aparece la parte que nos indica que estoy aquí en el formulario 5. Ustedes pueden observarlo en la parte de aquí, que dice que estoy en el formulario 5, del código del formulario 5. O sea, no tengo que confundirme. Porque una cosa es estar en el formulario 5. Miremos un ejemplo diferente. Imaginémonos que nosotros me voy al formulario número 4. Entonces, miren, ahí nos aparece el formulario número 4. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que tengo que ubicarme correctamente en qué formulario voy a programar. Entonces, como les decía que estoy en el formulario 5, esta es la parte de la programación del formulario 5. Listo. Hasta aquí ya estoy en el formulario 5. Ahora, en el formulario 5 va a estar toda la programación de todo el formulario. ¿Ok? Entonces, hacer doble clic aquí en la parte de afuera, nos aparece cómo se va a cargar el formulario. Bueno, lo que está acá arriba no lo tomemos en cuenta todavía porque no quiero eso vamos a hacer después. Pero si usted hace doble clic aquí, les va a aparecer este comando. Este comando dice lo siguiente. Form load. ¿Sí?
for load. Vamos a escribirlo. For load, _load. ¿Qué significa esto en inglés? Cargar el formulario. O sea, empieza como a ejecutarse el formulario. Entonces, apenas empieza a ejecutarse el formulario, yo ya debo declarar las variables. Ahora, ¿cómo se declaran las variables? Lo primero que tengo que hacer es colocar la palabra reservada para las declaraciones de las variables, denominada din. Din, acá, es un comando que permite declarar variables. Si usted aquí no coloca esa palabra reservada, no va a poder declarar variables. Es decir que debo arrancar con din. ¿Sí? Ahora, después de haber colocado esa palabra clave din, debo iniciar a declarar las variables. Pude haber declarado A, B y C. Pero como yo quiero más o menos recordar a qué me refiero a, le volví a colocar en vez de A, text2. ¿Por qué text2? Porque quiero que ustedes se acuerden que me estoy refiriendo a la primera cantidad que nosotros estábamos tomando en cuenta para el primer artículo. O sea, pude haber escrito A, pero para que no se confundan y para que se recuerden a qué coincide, ¿no? El nombre del botón del comando con el nombre de la variable. Hoy vamos a coincidir los mismos nombres, pero si usted quiere le puede poner A. ¿Sí? Al otro le puede poner B. Yo le puse el mismo nombre, pero no es necesario poner el mismo nombre del botón o del componente. Y acá le puse text4. ¿Por qué text3, text4? Porque obviamente tenemos que considerar que me estoy refiriendo al precio y al importe. Vamos a borrar para que puedan entenderlo. Lo que quiero decir es que este se va a multiplicar con el de aquí, es decir, el text2 se va a multiplicar con el text3, ¿sí? Se va a hacer una multiplicación y como resultado será el resultado en text4. ¿Sí? Entonces, por eso declaro esas tres variables. Listo. Sigamos. Nos estábamos refiriendo a esto, ¿no? Aquí estábamos, declarando las variables. Ahora, hay que hacer la operación matemática, pues. Entonces, para hacer la operación matemática, yo debo tener un botón. ¿Cuál es el botón que nos va a dar para ejecutar el botón calcular? El botón calcular hará que cuando yo escriba un número y escriba otro número en el precio, dé como resultado la respuesta del 12. Por ejemplo, 2 por 6, 12. ¿Quién va a ejecutar este proceso de hacer el cálculo matemático, es decir, la multiplicación? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a dar la orden? El botón calcular. Ahora, ¿cómo se llama el botón calcular dentro de mi formulario? Porque yo le coloqué como rótulo calcular, pero él tiene un nombre ese botón. Este botón se llama Command. Bueno, ahorita los voy a mostrar para no pasar mucho tiempo. Voy a mostrarles cómo está el botón. Haces un clic en el botón y en la parte de acá arriba, vamos a ver, asoma el nombre del botón. Se llama Command 6. Aquí está el nombre del botón. Entonces, él va a llevar la programación que hará que esto se realice la operación matemática. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a ver despacito. Primero que nada, lo selecciono, ¿no es cierto? Y hago doble clic, o si no, ver código. Pero si usted hace doble clic, le aparece esta primera parte. Esto que está aquí no había, ¿no? Por si acaso no había. Más o menos así le aparece. La programación del comando 6. ¿Sí? Le aparece la programación del comando 6. Es todo esto. Mire que antes hicimos la declaración de las variables, ya terminamos ya. Pero ya mismo les explico. Entonces, vamos despacito. Aquí declaramos las variables fuera del botón, fuera de cualquier componente.
componente sí, componente se llama botón. Ahora, en el otro botón lleva otra programación. Eso primerito hay que grabarse. Entonces, ¿cómo quedaría? Din, que sería la orden para empezar a declarar variables. Coloco la primera variable, separo con coma. Coloco la segunda variable, separo con coma. Coloco la tercera variable y ya no separo con coma porque ya no hay más variables. Y le digo que esas variables son como, en inglés esto significa como, o sea que los voy a catalogar de cierta manera. Integer, ¿qué significa en inglés integer? Entero, que es un número común y corriente que no tiene una parte decimal. ¿Sí? Entonces, le he indicado que es como entero. Ahora sí, ya como voy a programar en la parte del comando 6, él ya tiene aplicado su evento, el evento de que cuando yo haga clic, suceda algo. Por eso así se llama el evento del botón comando 6, el evento clic, cuando yo haga un clic. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Primero que nada, tengo que enfocarme en lo siguiente. El texto 2, es decir, la variable que yo ya la declaré en la parte de acá abajo, tomará datos de los valores que se encuentran en la cajita llamada text2. Para eso sirve la primera parte. Repito, la variable text2 que acabé de declararlo, que es la que se encuentra aquí, se le asignará, ese es el igual, significa asignar, ¿no es cierto? Se le asignará los valores, ¿vale?, que se encuentran dentro del componente text2. Lo que alguien escriba ahí, lo tomará, lo entregará. Es decir, que de la cajita de texto, algo que escriba, por ejemplo, digamos que el 2, pasará a la variable text2. Si alguien dice, no, yo quiero el número 8, entonces se entregará a la variable text2, que es la misma variable que estoy declarando acá. Lo mismo ocurre con la variable text3, que acabé de declararlo acá también, ¿no es cierto? Tomará datos de lo que alguien escriba en la cajita de textos 3. ¿Cuál es la cajita de textos 3? Pues la que se encuentra en el precio, que es esta de acá. Entonces, esos datos serán entregados a la variable text3. Recuerden que esos datos son exactamente estos, ¿no? Esta parte que está aquí es. Listo. Y asimismo, pues obviamente hacemos con la variable text4. Tomará datos, pero ahí ya no va a tomar datos de lo que alguien escriba acá, porque se supone que aquí nadie va a escribir. ¿Aquí alguien va a escribir? No, nadie debería escribir ahí, pues. Se supone que eso tiene que calcularse solo. Ni modo que alguien que esté operando tenga que escribir la respuesta aquí, pues se supone que debe ser calculada. Es decir, esta es una cajita de texto que ya tendrá cálculo automático. Cálculo, es decir, ya el computador hará el trabajo por nosotros. Entonces, si esta va a tener cálculo, esa es la que tiene la fórmula. Y la fórmula dice que la variable text4 será igual a lo que yo tenga guardado en la variable text2 que se multiplique por la variable text3. Es decir, que hacemos la operación matemática que yo antes habíamos anunciado, que es la multiplicación. Y ese resultado pues se guardará en ¿cuál? En la variable text4. Hasta aquí. ¿Me hice entender? ¿Se entiende? Como resumen podríamos decir que el contenido del text2 por el contenido del text3 dará como resultado text4. Todo eso lo he expresado aquí. Esas son las famosas fórmulas. Más o menos les quedaría de la siguiente manera. Vamos a probar. Permítanme. Voy a tratar de
en lo posible mostrarles el resultado. Me entró la factura, aquí estoy en la factura, así se observa, ¿no es cierto? Imaginémonos que ya están los datos, que ya escogí el cliente, como les dije en la clase anterior, ya escogí, puse la fecha, bueno, todos los datos que tenga, pero concentrémonos en esta parte. Digamos que yo voy a comprar 5 mouse y el precio son a $6. 5 por 6, ¿cuánto se hace? No tenemos que calcular nosotros, sino el botón que se encuentra acá abajo, él hará nuestro cálculo y aquí debería salir 30. Voy a repetir de nuevo para que no me... Este botón hará que aquí salga el número 30. ¿Por qué? Porque 5 por 6, ¿cuánto será? 5 por 6 es 30. Entonces voy a presionar el botón, por favor. Hago un clic y efectivamente, ¿cuánto salió? Sí salió 30, ¿no es cierto? Sí salió automáticamente el 30. Fácil, ¿no es cierto? Multiplico las dos y el botón hará la magia. El botón hace la magia. La varita mágica. Ahora, tengo yo solo del primer producto, ¿no es cierto? Puedo hacer lo mismo con el segundo producto. Hoy vamos a imaginar que todos los productos son mouse porque quiero en la próxima clase ir cambiando de productos. Hoy me interesa que aprendamos a hacer la operación matemática. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Muy fácil. Bueno, voy a detener la ejecución que estoy ahorita porque todavía no está la programación. Voy a detenerlo. Voy a detenerlo. Ahí sí. Continúo programando. Esto solo sirvió para el primer producto. Vamos con el segundo producto. Este sería para el segundo producto. ¿Quieren saber por qué? Veamos. El text número 12 se va a multiplicar por el 14 y como resultado saldrá el 15. Observemos. Observemos. Déjenme borrar la pizarra. Aquí. Text 12 por text 14 da como text 15. Hice lo mismo que hice acá arriba. Igualito, vea. Igualito. Pero le fui cambiando los nombres de los componentes de las cajitas. Lo mismo hago con el tercer producto. También hago lo mismo. ¿Por qué razón? Porque ahora ya son de la siguiente manera. Déjenme borrar un ratito. Allí. Ahora es text 16. Aquí está text 16. Aquí está text 18. Text 18. Y acá está text 19. Y obviamente la multiplicación del 16 con la del 18 saldrá 19. Aquí está 16 con la 18 da como resultado el 19. Entonces, toditas hemos hecho igualito, toditas. Pero hay un detalle. La computadora conoce el text 2, text 3, text 4. Pero no conoce el 12, el 14, el 15, tampoco conoce el 16, 18, 19. ¿Dónde tengo que seguir haciéndolo? Aquí. Continuamos sobreescribiendo los que faltan. Entonces quedaría de la siguiente manera. ¿Cierto? ¿Cuál me falta? El text 12, ¿no es cierto? Voy a copiar lo mismo porque ya simplemente le voy a modificar. Pero sigo con la misma idea. El 12, ¿no es cierto? Me faltaría el 14. Y me faltaría, ¿cuál más era? El 15. Listo. ¿Cuál más me falta? Me falta el 16, el 18 y el 19. Entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más acá a la derecha. Entonces sería, me faltaría el 16, el 18 y el 19. Ahí he completado yo de declarar todas las variables que yo he tenido. Todas las variables se encuentran aquí. Es como haber puesto A, B,
C, D, E, F, ¿me entienden? Sino que le puse los mismos para más o menos guiarnos. Usted puede ponerle cualquier variable. Puede ponerle, por ejemplo, número 1, número 2, ¿me entiende? Las variables no importa lo que sea. Solo que yo le coloqué las mismas para que usted se guíe. Listo. Ahora, hay un detalle importante que usted tiene que considerar. Ahorita, como estamos aprendiendo, yo omití un detalle que no les he contado. Les voy a conversar ahorita cuál es el detalle que lo hice, pero no les he contado. Resulta que acá, recuerdan que estaban configurados que se vinculen con los datos de Access. Déjenme ver dónde estaba, se me perdió. Sí, aquí está. Vamos a ver algo importante. Aquí le borré, ya no hay nada. Momentáneamente, para probar las fórmulas, le quité esa, momentáneamente le quité esa propiedad de que se vincule con la cantidad. Así que, por favor, solo para probar las fórmulas, por esta vez, le van a borrar todos los que ya hemos hecho. Todos le van a dejar en blanco un ratito. Solo porque estamos probando nomás. Ya después volveremos a ponerlo en su respectivo momento y lo volveremos a dejar como estaba. Entonces, solamente esto hay que momentáneamente borrarlo para probar. Si no, no les va a salir, no les va a dejar escribir. No les va a dejar escribir datos porque se supone que tiene que salir de la factura. Ahora, vamos a probar. Decimos, quiero yo 3 mouse. Si quiero puedo cambiar a teclados. Sí, notan que esto modifica todos los 3 productos. Bueno, lo vamos hoy día a omitir ese detalle. Vamos a imaginar que son diferentes productos. Cada teclado vale a $6. Por acá tengo unos 5 teclados de otra marca, que estos teclados valen $7. Y acá hay unos teclados de otra marca que valen otro precio. Es decir, que vamos a hacer 3 operaciones matemáticas en el mismo momento. En teoría, ¿cuánto debería salir aquí? 3 por 6, aquí debería salir 18. 5 por 7, aquí debería salir 35. Bueno, mil disculpas que no puedo escribir bien con este mouse. Y acá saldría 7 por 8, 56. Debería salir esto. Con tan solo presionar este botón de acá. En teoría. Vamos a ver si me sale porque a veces también hay errores. En todo caso, pues, si han hecho bien, pues, efectivamente salieron. Sí salieron, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay un detalle importante. Aquí me salió un error. Aquí tuvo que haber salido... Ah, no, pues, perdón. Aquí había visto yo un número diferente. 6 por 3, 18. Aquí se modificó. Voy a hacerle un cambio. Porque yo escribí aquí otro valor y se me borró. Voy a tratar de modificarlo nuevamente. 7 por... A ver, ¿cuánto era? 7 por... 8 por 7 por 8. Ahí tenía que salir. Sí, se me sigue borrando. ¿Sabe por qué se me sigue borrando? Es porque yo le tengo todavía vinculado, como les expliqué hace un momento, pero ahorita los voy a corregir. Entonces, hay que quitarle la vinculación por un momento, porque todavía no estoy guardando, almacenando datos. Permítanme verificarlo. Que no lo encuentro. Aquí está. Estos son los que tengo que ir borrando. Listo, este sí está borrado. El de acá. El de acá entonces es el que falta. No sé por qué se me está borrando. A ver, aquí déjenme verificarlo. El de acá arriba no se me borra. El de acá. No sé, vamos a verificar otra vez. ¿Algo pasó? ¿Sí? Creo que es en la programación en BAL tenías 2, 3. Ah, ya. Tienes toda tu boca llena de razón. Ve. Qué chévere que has estado atento. Sí, es verdad. No me percaté por hacerlo a la pura. Aquí está la programación de todo, ¿no? Vamos a verificar.
Ah, ya aquí es verdad, está tomando los mismos valores de punto para Zulay. He puesto lo mismo que está acá, acá tengo que cambiar, pues, ¿no? Ahora es 16. Sí, sí, aquí tengo que modificar a 16. Punto para Zulay. Me va a ganar Zulay en dar clases ya. Listo, 16. Acá sería 18, ¿correcto? Sí, eso fue cuando copié y pegué nomás. Sí, muchas gracias, Zulay. Perfecto. Perfecto, ya, entonces eso sería todo, pues, en la primera parte de los importes, ¿no? Entonces aquí, como les decía, pueden poner ustedes por aquí 3, pueden por aquí poner, por ejemplo, 5, aquí pueden poner 7, pueden poner a $6, a $7, aquí pueden poner a $8, y claro, cuando ejecuten, pues, saldrá 18, 35 y 36. Sí, gracias, Olay, gracias, qué haría sin ti. Ya salió la respuesta. Ahora yo no les voy a dar haciendo todo. Ya está la idea como está. La respuesta está bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hará el de aquí? Recuerden que la clase anterior yo ya expliqué cómo sale el subtotal. Ahora ustedes tienen que hacer solitos en su casa. ¿Qué programación tendríamos que hacer? Primero que nada, les voy a dar 3 pistas. Primera pista, tengo que conocer qué nombre de texto, o sea, de cajita de texto es de este. ¿Qué número es? ¿Qué número le corresponde a este? ¿Qué número le corresponde al IVA? ¿Qué número le corresponde al descuento? ¿Qué número le corresponde al total a pagar? Primero tienen que identificar cuál colocar. Esa es la primera pista. La segunda pista, estas variables hay que declararlas. Pueden declararlas como, por ejemplo, texto. Me imagino que este quedó en 19, creo que quedó 18. Ah, no, creo que quedó. Déjenme averiguar. Es que tenemos que acordarnos cuáles son. Permítanme un ratito. Ya. Entonces vamos a hablar directamente con datos reales, ¿no? El 5, a ver, estos son casi parecidos a los de arriba. 5, 6, 7, 8, esas son las variables que tienen que declarar. Primerito tienen que declarar esas variables. Esa sería la segunda pista. La primera pista sería identificar cuáles son, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ya está la primera pista. La segunda pista es que hay que declararlas. ¿En dónde se declara? Ya saben dónde declararse. Ya sabemos dónde se declara. Y tercera pista es que hagan las fórmulas para el TEC 5, para el TEC 6, cuál es la fórmula para el TEC 7 y cuál es la fórmula para el TEC 8. Si no recuerdan cuáles son las fórmulas de todos estos que se encuentran aquí, les invito a que revisemos nuestra planificación de la semana 31 y 32. Ahí podemos observar nosotros cuál es la temática de las fórmulas. Aquí podemos observar en la parte, déjenme ver. No, me parece que fue en la 32. Les dejé las fórmulas. Sí, no, entonces debe ser en la anterior. Ahí solamente tengo la teoría. Sería en la semana... ¿Cuál estoy? Déjenme ver en la 23. ¿Cuál fue que les puse la programación? No. Ya me acordé dónde está ya. Está aquí. En la factura está. Aquí están las fórmulas. Ahí están las fórmulas, ¿no? Aquí están las fórmulas. ¿Cómo se calcula la cantidad, el importe? Ya hicimos, ¿no es cierto? El total, su total, ¿cómo se hace? Se suma todos los importes. Mire que el anterior hicimos una multiplicación. Ahora hay que sumar todas las anteriores. Es decir que todos los resultados que acabé de calcular el día de hoy, esos 3 resultados, deben ser sumados y guardados en su total. Aquí está la fórmula, ¿ya? Aquí está la segunda fórmula. ¿Cómo se saca el descuento? El subtotal que ya tenía, lo multiplico por el porcentaje. Puedes poner el 10%, el que quiera, no importa. Y el IVA aquí está, ¿no? El 12%. Tal como ustedes miran ahí, tienen que ustedes poner la fórmula. Pero no les voy a dar haciendo yo. Quiero que ustedes mismos prueben, investiguen y traten de sacarlo mejor. ¡Ay, qué lindo perrito! Wow, bueno, listo chicos. No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta. Sé que esto es un poquito duro, chicos, pero yo sé que Sí, ustedes sí, lo van a hacer. A pero, ver, dime. o sea que esos valores, o sea, los 3 valores que usted nos puso ahí,
¿Esos son, utilizamos los mismos o utilizamos los nuestros? Sí. Estos tres valores los suman y sale la respuesta en TEC 5. Pero por eso, o sea, ¿esos son los valores que usted nos dio? Ah, los valores. No, esos solamente fueron ejemplos, ¿no? Ustedes pongan los números que quieran. ¿Sí? Listo. Entonces, por favor, aquí tienen que investigar bien cómo se saca el subtotal, cómo se saca el IVA, cómo se saca el descuento y cómo se saca el total a pagar. Y todo lo programan en el mismo botón, por favor. Y así es como casi ya estamos en la parte final de la factura, porque de ahí solamente toca ver cómo se guardan en Access, pero eso ya viene la clase de la siguiente semana. ¿Preguntas más? ¿Alguien más tiene alguna duda? En todo caso, pues ahí les voy a dejar la programación. ¿En dónde les voy a dejar la programación? En la semana que estamos el día de hoy. Ahí está más o menos la programación para lo que es la parte de la fórmula del primer importe. ¿Sí ven? La fórmula del primer importe ahí está. Y acá está cómo nosotros debemos declarar las variables. Entonces ahí pueden guiarse en esas fórmulas que ahorita les voy a enviar al WhatsApp. Con que les tengan la idea de la primera, ya ustedes harán lo mismo en las otras fórmulas. Así que aquí van a ver una línea muy grande de códigos, pero si usted domina la primera parte, simplemente copia y pega y va cambiando los datos. No les doy haciendo yo porque quiero que ustedes mismos vayan probando. Si les doy haciendo yo, pues no van a aprender, tienen que aprender. Hay que respetar, no borrar estos primeros códigos y no borrar este fin del código, porque si no, no les va a ejecutar. Si ven que no les está ejecutando, no guarden el proyecto. Cierren el proyecto, no guardan los cambios y vuelven a abrir y continúan haciendo. Estos códigos vayan guardando en un archivo de Word. Un archivo de Word para que de pronto tengan que copiar rápido y tener a la mano un portapapeles rapidito. Bueno, eso sería todo, Michelle y José. La verdad, ya se acabó el tiempo con Anthony, pues eso sería todo. Si tienen alguna duda, pues yo ya les tomé asistencia en este momento. Y cualquier cosa, pues me comunican a mi WhatsApp. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, Lisa.